¿Está preparada la escuela para recibir niños? Yo soy Osvaldo Restrepo, médico laboral con formación en epidemiología y riesgos. Una pregunta que nos hacemos hoy, que se habla del regreso a la presencialidad de las clases, es qué tan preparada está la escuela para hacer posible ese regreso. No es fácil tomar esa decisión. La única forma de hacerlo es preparar conscientemente y no apresuradamente el regreso a clases, que no debería tener un tiempo determinado o definido. El criterio debería ser: ¿estamos preparados para recibir niños en clase? Ahora la pregunta es, ¿la escuela de cada uno de los alumnos de este país está preparada para regresar a la presencialidad? Nosotros pensamos que con el mismo criterio que hemos dicho que todo aquel que pueda trabajar desde la casa debería hacerlo y no debería estar regresando a la presencialidad del trabajo. Entonces, con el mismo rigor, digamos, si podemos estudiar desde la casa, hoy deberíamos privilegiar esa posibilidad y no debería haber ninguna precipitud para regresar a la presencialidad del aula. El mundo se nos adelantó. Las tecnologías de la información y la comunicación hicieron posible que cada vez más nos acercáramos a la posibilidad de aprender desde la casa. Seguramente en un proceso gradual. Se precipitó por la presencia del COVID-19 entre nosotros. Entonces, habría que hacer un juicioso análisis de qué tan preparados estamos para regresar a esa presencialidad. El primer elemento es: toda escuela debería evaluar en todas las actividades que se cumplen, un catálogo de todas las actividades que se desarrollan en cualquier escuela, hacer una evaluación exhaustiva de los riesgos frente a la posibilidad de contagio por el COVID-19. Primer paso. Segundo paso, toda escuela debería documentar un contexto interno y externo de la escuela que nos haga producir un análisis importante del nivel de riesgos que estamos enfrentando. No es lo mismo una escuela en medio de un barrio con alta presencia de COVID-19 a una escuela rural donde no hay un solo caso. Son dos situaciones distintas. El contexto se evalúa al interior de la escuela y en el entorno que la rodea. Tercer paso. Cada escuela tiene que identificar todas sus partes interesadas, sus directivos, sus docentes, su personal administrativo, sus alumnos, los padres de familia, la comunidad vecina, los que proveen los materiales, los que proveen la alimentación. De esa manera, evaluando a cada una de esas partes interesadas y definiendo el nivel de riesgo con cada uno de ellos, podríamos hacer un protocolo de bioseguridad para cada una de las partes interesadas. Con cada una de esas partes interesadas también tendría que haber un protocolo de preparación. La pregunta hoy es: ¿hemos venido preparando a todas las partes interesadas de la escuela? Creo que es muy difícil que se haya hecho. Por lo tanto, ¿estamos preparados? Posiblemente no. ¿Y luego qué tendríamos que hacer? Cuarto paso, mirar cómo vamos a hacer una gestión del cambio. ¿Cómo vamos a pasar? Estábamos en la virtualidad y cómo vamos a hacer paso a paso para ir regresando a la presencialidad o a un desarrollo alternativo, presencial y virtual. Y cada escuela tendrá que definir ese asunto. Y entonces, en esa gestión del cambio, planificamos cómo vamos a admitir la infraestructura de la escuela para recibir niños, cómo vamos a disponer los diferentes asientos, escritorios para recibir niños, cómo va a ser la llegada a los diferentes puntos de control. Es un punto crítico de control la portería, es un punto crítico de control la entrada a un salón de clases, es un punto crítico de control dentro del aula, es un punto crítico de control una biblioteca, un lugar donde se toman los alimentos, los lugares de descanso. Todos esos los llamamos puntos críticos de control. ¿Dónde vamos a necesitar barreras físicas? ¿Dónde vamos a necesitar barreras virtuales realizadas y propiciadas por las mismas personas? ¿Cuántos y para qué asuntos
son los protocolos de bioseguridad que una escuela necesita tener. Para cada parte interesada debería haber un protocolo. Y antes de pensar en una fecha de regreso, la pregunta es, ¿ya la escuela hizo toda esta planificación para hacer posible el regreso a clases? No debería precipitarse este asunto. Hemos revisado literatura de Francia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos y todos coinciden que el regreso presencial en la escuela es un asunto muy crítico frente a este panorama donde todavía estamos viendo curvas ascendentes y aceleradas de contagio por COVID-19. Cada escuela se tiene que preguntar si está o no preparada y cada uno de los estamentos de la escuela debería responder si lo está. Y esa preparación no arranca el día que decidimos volver a clases. Debe estar arrancando desde las semanas mucho anteriores para que esa preparación sea exhaustiva. Estar haciendo esa preparación desde ya. Y cuando ya todos los elementos estén dispuestos, miramos ese regreso a clases que deberá ser paulatino, alternado, consensuado con los padres de familia, de tal manera que no se haga obligatorio ahora el regreso a clases. Estos puntos podrán ser tenidos en cuenta por todos los docentes y directivos de escuelas y colegios que hoy se preguntan cuándo vamos a regresar a la presencialidad. Y no olvidemos, con el mismo rigor que decíamos, todo el que pueda trabajar desde casa se debe quedar, ahora con todo el rigor tenemos que decir, todo el que pueda estudiar desde la casa, este es el momento para estudiar en la casa y no precipitar el regreso a clases. Si este video le es útil, compártalo. Recuerde suscribirse al canal tocando la palabra suscribirse y toque la campanita para que le notifique la llegada de nuevos videos. Y recuerde, si yo me cuido y cuido al niño y él se cuida y él también me cuida a mí y entre todos podemos cuidar la escuela, algún día podremos volver sin precipitud. Y todos tenemos la obligación de cuidar el planeta. Hasta un próximo video.